los hospitales, esos lugares lúgubres a los que tenemos que ir cada que se enferma uno de nuestros familiares o amigos. Pues bien, los hospitales son un área de negocio interesante para desarrolladores que se especializan en construir espacios para atender sus diversas necesidades, desde la atención de primer nivel, ya sea la consulta básica, hasta la consulta de clínica de segundo nivel, u hospitales de alta especialidad de tercer nivel. Todos estos espacios generarán posibilidades en la construcción. Independientemente de cuál sea el tipo de proyecto médico en el que se quiera participar, un error común de muchos de nuestros clientes es creer que una vez desarrollados los proyectos atraerán a los doctores, a diferencia de otros clientes en los que uno se puede tomar una postura mucho más especulativa. Los médicos requieren ser cabildeados e incluidos desde la planeación de un proyecto para que formen parte de él. Solo aquellos proyectos en que se forje una comunidad médica desde sus inicios tendrán la fuerza de convocatoria y a su vez empujen el medio de usuarios finales, y un arquitecto que asuma que su proyecto de manera automática atraerá a los médicos puede llevarse grandes sorpresas cuando no logre cuadrar comercialmente una estrategia con los médicos. Y es en este video que verás por qué es importante integrar a los médicos desde el inicio de un proyecto de hospital y no solo tratar con inversionistas en bienes raíces. Así que quédate pendiente. Hola, ¿qué tal constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y bueno, estos planos constructivos, para los que son nuevos en este canal, bueno, pues aquí hablamos de arquitectura, construcción, albañilería y bueno, pues parte de eso son los proyectos hospitalarios. Y es que la oferta industrial de la salud está conformada por diferentes actores en la cadena de valores, que son los espacios físicos tales como hospitales y clínicas, luego los servicios y productos que son complementarios como los seguros, y tres, los prestadores de servicios, que obviamente son los médicos y los doctores, ¿no? Por lo tanto, se habla específicamente pues de tres niveles de atención médica y cada uno con una tasa diferente de uso por parte de la población. Y es que independientemente del nivel de atención, el común denominador en todos los casos son los doctores y los únicos con la capacidad de influenciar las decisiones de las personas o usuarios de los servicios de salud. Y es que existe un lazo de confianza personal y emocional entre el paciente y el doctor, ya que el doctor es un gran influenciador en las decisiones médicas de los parientes. Es lo que les comento. Nosotros como arquitectos diseñamos la vida y el estilo de muchas cosas. Pues bueno, también tenemos que conocer esos factores psicológicos para que las obras que hagamos pues sean un éxito, ¿no? Y es que debido a que el doctor es catalogado como el consumidor, como un experto y figura de autoridad en la materia, la aceptación de propuestas por parte del paciente es muy elevada. Y es que en otras palabras es el médico quien define dónde se hará un tratamiento en específico, bajo qué condiciones y en qué momento. De acuerdo a esta visión, en proyectos médicos pues son 4 las variables que influyen en la definición de un proyecto de este tipo. Y estas variables tienen diferente impacto si se está considerando un hospital de segundo nivel versus uno de alta especialidad, por ejemplo un centro de oncología del cáncer, o un centro gastroenterólogo, etcétera, etcétera. Si solo se están construyendo espacios de consultorio, recae aún más la relación con los médicos. Y es que el peso de los médicos se vuelve una pieza clave que moldean proyectos constructivos. Primero, porque su existencia en una zona provoca una necesidad de reunirlos. Y segundo, porque sus decisiones alteran los patrones de consumo de otros servicios médicos en la zona. El vínculo entre el consumidor o el paciente y el prestador de servicios, que viene siendo el doctor, es muy estrecho y está ampliamente basado en la confianza, lo que provoca que los procesos de decisión sean menos racionales y más enfocados en las opiniones del médico. La oferta médica en la zona y su agrupamiento pues provoca diferentes necesidades de espacios en función de las internaciones y cirugías requeridas. Ahora, los servicios médicos están segmentados prácticamente en dos tipos: la atención planeada y la no planeada, que son las urgencias. Los espacios médicos, hospitales o clínicas deben ser conceptualizados para entender el alcance en cada uno de ellos y determinar el tamaño requerido. Por lo tanto, un proyecto de este tipo pues debe censar e integrar a los médicos que desean reacomodar el proyecto desde su proceso de planeación, integrando a los médicos y las condiciones de impacto del negocio que estos generan.
y se puede identificar cuál es la mejor configuración de necesidades y espacios en general. Sin los médicos, pues no vale la pena desarrollar un proyecto de estas características. Y es que los errores más comunes a la hora de entender la demanda de un espacio físico destinado a la salud son: el primero, que es tomar decisiones únicamente basándose en la demanda del consumidor final. La demanda de servicios médicos en una zona determinada es un gran indicador para poder establecer las necesidades actuales de la población, y de haber este tipo de usuarios, pues se pierde cierta racionalidad provocada por factores de oferta. El hecho de considerar solo este punto es el error más común dentro de la planeación. Esto no quiere decir que el predio o la ubicación no tengan una falta de espacios destinados a la salud, pero esa necesidad debe venir acompañada de otros factores de oferta, que pues ya les hablé, ¿no? Los puntos de crecimiento nuevos en las zonas metropolitanas, por ejemplo, en gran parte de las ciudades latinoamericanas, vienen acompañados por una gran densidad poblacional, por lo que a ojos del mercado la necesidad de espacios de salud deben ser un elemento esencial en la inclusión de demanda, y no responde igual de manera al sector salud, ya que depende de otros factores externos. Ahora, tomar decisiones sin considerar intermediarios, que son doctores en la zona de referencia, para determinar la factibilidad de un nuevo hospital, tiende a recurrir a un estudio de mercado que contemple el mercado actual o mapeo de prestadores de servicios. Sin una base sólida de doctores, los hospitales no operan de manera adecuada, ya que son los canalizadores de los pacientes o consumidores finales, y los nuevos hospitales que no han tomado en cuenta este factor de oferta tienen una alta tendencia al fracaso, debido a que este intermediario tiene tanto poder en la decisión de los pacientes, y pensar que una demanda sin este elemento a favor pues vuelve imposible la atracción para un hospital. Así que asumir que el mejor hospital es el que más pacientes va a tener, y el que mejor equipamiento, arquitectura más bonito, pues los mejores hospitales no son los que más pacientes tienen. Los hospitales que más pacientes tienen son aquellos que poseen la mejor base de doctores dentro de su estructura, los más completos. El consumidor final se vuelve pasivo en la mayoría de los casos. Las recomendaciones de los doctores toman tanta fuerza que la decisión siempre está guiada por la sugerencia del experto. Aquí, como paréntesis, cuando me refiero al consumidor final, me refiero a los pacientes. Y solo en algunos casos esto no puede, pero existen muchos incentivos por parte del doctor para empujar la demanda hacia un espacio u hospital en particular. No quiere decir que el doctor reciba un incentivo económico per se, sino que existen otros factores que ayudan a esa preferencia, tales como el conocimiento de las instalaciones, trato personalizado y familiaridad con el equipo disponible. Ahora, como cuarto punto, es importante tomar decisiones basándose en el número de competidores existentes. A diferencia de otros segmentos como en el residencial, si tú vas a hacer un hospital, la presencia de competidores puede llegar a ser un elemento de canibalización del mercado en el segmento médico. La presencia de competidores puede llegar a crear un clúster médico que puede beneficiar la afluencia de personas y la presencia de doctores en la zona, lo cual es altamente beneficioso. Por el contrario, la falta de espacios de salud y hospitales no necesariamente resulta un indicador positivo para la presencia de un nuevo hospital. Si bien es cierto que la falta de espacios y servicios de salud en una zona es un ítem a favor, la combinación de todos los factores de demanda y oferta deben estar alineados para sustentar la presencia de un hospital. Que quiero decir, pues prácticamente es mejor que a veces tengas más servicios hospitalarios en una zona, porque esto le da la confianza a la gente de decir, mira, si me pasa algo y puedo ir a este también, y así, etcétera, ¿no? Existen franquicias de hospitales, por ejemplo en México, que brindan servicios de salud en segmentos socioeconómicos, que son medio y medio alto. Los servicios de salud prestados son de tipo particular y tienen pues un enfoque de hospital general, en donde se han realizado estudios de mercado para poder entender mejor el uso de suelo para desarrollar hospitales en diferentes predios y hospitales de estas franquicias. Una vez hechos los estudios, en algunos observan que las zonas que tienen una gran necesidad de un nuevo hospital, ya que había experimentado un crecimiento acelerado poblacional y de servicios, y es que existen casos de una gran cantidad de personas del segmento médico que tenían que viajar hasta 1 hora y media para llegar al hospital particular más cercano. Las distancias y el tráfico hacían que esa opción pues no fuese muy conveniente, y es que para las familias, cuando se presenta alguna emergencia, pues obviamente estos exigen y desean un espacio de calidad
para las personas de nivel medio, ¿no? Ya que si bien existen varios centros de salud en la zona, la calidad de algunos casos suele ser deficiente. Las conclusiones de varios estudios de mercado para entender la demanda de servicios médicos fueron rotundas, y es que la población pide de forma inmediata un nuevo hospital de nivel para atender las necesidades médicas y de urgencias. Y bueno, algunos grupos constructores tienen nula experiencia de la operación de hospitales, por lo que se decidió invitar a los mejores operadores de la ciudad con el objetivo de subcontratar o arrendar el espacio, entendiendo que había una demanda latente no atendida. Un grupo operador reconocido en la ciudad decidió invertir en el proyecto, solicitando estudios posteriores que ayudarían a mapear y conocer la oferta de prestadores de servicios basados en la experiencia de lealtad que habían experimentado en el hospital que operaban en ese momento. O sea, hicieron un estudio de mercado y con pues sacaron que eran los factores. Y por ejemplo, el director general del hospital mencionó: sin nuestra base de doctores, este hospital no tendría pacientes. Y es que los hospitales que operaban en ese momento estaban situados dentro de un clúster médico en la ciudad de Monterrey, por ejemplo, zona que busca consolidarse como un destino médico de alta especialidad. Y la competencia pues llega a ser muy fuerte, pero la lealtad del doctor con alta capacidad de influencia hacia que los números de los pacientes mensuales fueran muy altos. En función de esas experiencias se deciden mapear y hacer una labor comercial con los doctores de la zona, que sorprendentemente ya tienen una base alta de doctores de especialidades muy variadas. Debido al proceso comercial y a la etapa de enamoramiento que se realiza con los doctores, se logra traer una gran base que asegurará la demanda de servicios de hospitales. A partir de lanzamientos de hospitales se ha tenido números inmejorables, contando con una demanda elevada de servicios en general, además de una alta tasa de ocupación en los espacios de renta dedicados a los doctores. O sea que el enfoque hacia los doctores fue la base de la demanda del hospital, entendiendo que también exista una demanda de usuarios finales, ¿no? Ahora, existen casos de hospitales que deciden instalar una nueva sede de sus hospitales de alta especialidad en otras partes. Y bueno, por ejemplo, en el caso de Monterrey se instalaron en el sur de la ciudad, y el sur se había convertido en un polo de crecimiento residencial para el segmento medio, alto y alto. Y la densidad poblacional que existía en la zona era elevada, y la aparición de nuevos espacios comerciales hacía suponer que la zona estaba lista para un equipamiento completo en todos los sentidos. Por lo tanto, el hospital o la junta que iba a construir el hospital tomaron decisiones basándose en la demanda del consumidor final, no de los doctores, sino de los pacientes, sin tomar en cuenta a los doctores, y argumentando que la presencia de un nuevo hospital en la zona con demanda haría que los doctores tuvieran el deseo por cambiar de ubicación a un nuevo hospital, en donde no se realizó ningún plan concreto para atraer doctores reconocidos. Eso es muy importante, chécalo aquí. Por lo que el hospital se convirtió en el lugar de arranque de doctores con poca experiencia, algo que suele resultar poco atractivo para el mercado en general, ya que la experiencia es un factor fundamental en la medicina. Los resultados comerciales del hospital han sido negativos, y de tal forma que espacios destinados a la salud han sido utilizados como espacios de oficinas. La demanda en la zona pues sigue asistiendo a los hospitales tradicionales, en lugar de que prefieran estar los doctores de confianza en esos consumidores. Debido a que no existe una fuerte base de doctores en el nuevo hospital, los consumidores no asisten mucho al hospital en el volumen que se esperaba, esto al iniciar el proyecto, e incluso cuando la distancia debería de ser un factor de necesidad. O sea, y ustedes lo han visto, ¿cuántas personas no prefieren irse a Guadalajara o no sé, a Villahermosa, etcétera, porque su doctor de confianza está ahí? Entonces pues prefieren moverse, ¿no? Ahora, si tú eres un desarrollador, debes de contemplar todas las variables que delimitan la ubicación de un nuevo hospital o espacio de salud, y es indispensable entender que la demanda del consumidor final o el paciente es solo una parte del éxito, y a diferencia de otros mercados, la oferta toma una relevancia importante, y los pasos a seguir para poder entender la demanda de un nuevo hospital están basados en unos puntos que les voy a dar a continuación. 1. Estimar e identificar la necesidad de un nuevo hospital o espacio de salud por medio de herramientas de demanda que permitan entender al usuario final. Prácticamente, ¿para qué le preguntamos a los pacientes? A los pacientes solo les preguntamos si quieren un hospital. ¿Ok? Va. O a los usuarios finales, porque todos vamos a ser pacientes, ¿no? Algún día. Ojalá que no. Luego, después mapeamos y ubicamos y segmentamos a los doctores de la zona. Sobre eso se analiza la oferta actual de hospitales y de espacios de salud. Ese es el tercer paso. El cuarto, pues se realiza una etapa de enamoramiento entre doctores
y el nuevo proyecto. ¿Qué queremos decir con esto? Que se desarrolle un proceso comercial extenso con los doctores seleccionados de la zona para hacerlos partícipes del proyecto. Y después se determina un conjunto con doctores líderes de la zona, las especialidades y las necesidades de la población para darle un enfoque al nuevo hospital. Ahora, desarrollar y rentar consultorios médicos anexos al hospital para mantener cautiva la base de doctores y facilitar la práctica médica, se recomienda la renta de espacios para que el grupo desarrollador tenga control total de la selección de doctores. Y bueno, pues séptimo, ya creas un programa de incentivos en el hospital para doctores participantes, creando la adecuada sinergia entre médicos y equipo de desarrollo podrá garantizar en largo plazo este tipo de negocio. Pues ya lo tienen constructores en esta parte, todo lo que tienen que visualizar y checar antes de hacer un hospital, que no nada más digan, vamos a hacer consultorios y de tal y tal medida y a todos les damos lo mismo. Ya después analizaremos el análisis arquitectónico, pero esto es a grandes rasgos todo lo que tienes que ver para tus clientes, cómo se tienen que analizar para que también el proyecto de tu cliente sea exitoso. Por mi parte es todo, muchas gracias por sus likes, sus comentarios, y si están interesados en algún proyecto, pues abajo tienen mis datos, ahí donde les podemos ayudar al diseño, que es prácticamente donde trazamos cómo van a estar trabajando y qué tan exitoso puede ser su proyecto. Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo, muchas gracias por sus likes y sus comentarios y nos estamos viendo.